Mis amados hermanos, la semana anterior iniciamos el estudio de un evento trascendental en la historia de la redención: la conversión de Cornelio, de sus familiares y de algunas personas cercanas a él. Este evento, como lo señalábamos la semana pasada, es un punto inflexivo en el desarrollo de la historia de la iglesia, pues en este evento se establece la evidencia del don del Espíritu Santo en la vida de gentiles creyentes en Jesús como el Mesías prometido. Esto a nosotros en este siglo XXI, tal vez no nos suene tan sorprendente, pero en el siglo I era algo sorprendente dentro del desarrollo de la historia de la redención. Sí, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, se podría profesar después de este evento que ocurre en la casa de Cornelio. Sí, también los gentiles hacen parte del pueblo de Dios, y eso sin necesidad de volverse judíos, como era el pensamiento de muchos que iban tras los pasos de aquellos que regaban el evangelio diciendo: pero primero tienes que convertirte en judío. No, la historia de la redención a través de este evento de la conversión de Cornelio señala que no tenían esa necesidad, sino confiar en la persona del Señor Jesucristo. Pero esto de que un gentil recibiese el regalo de la vida, la presencia del Espíritu Santo, era de difícil aceptación para los judíos. Aún para los cristianos judíos. Y esto es evidente en el reclamo que le hacen al apóstol Pedro cuando llega a la ciudad de Jerusalén, después de haber estado pasando un tiempo con Cornelio en su casa. Ese reclamo que le hacen muchos creyentes cristianos judíos, el reclamo que le hacen a Pedro, porque Pedro había pasado tiempo en una casa gentil y había comido con gentiles. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 11 y leamos del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Tan sorprendente era esta noticia que había llegado mucho más rápido la noticia que el mismo Pedro haber regresado a Jerusalén. Y lo que esto nos muestra era lo chocante, lo sorprendente de lo que había acontecido. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Algunas versiones dicen, le reprocharon. Otras versiones dicen, le criticaron. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La indignación de parte de creyentes judíos, y esto es importante resaltarlo aquí, cuando en el versículo 12 nos dice los que eran de la circuncisión, no podemos pensar que está hablando de judíos no creyentes, está hablando de creyentes, de cristianos judíos. Ellos son los que están haciendo el reclamo a Pedro. La indignación por parte de creyentes judíos se ve en que no resaltan el hecho de que, como dice el versículo 1 de este capítulo 11, no resaltan el hecho de que los gentiles hubiesen recibido la palabra de Dios. Eso no es lo que resaltan cuando llega Pedro. Es decir, que los gentiles hubiesen creído en el mensaje del evangelio, hubieran creído en el Señor Jesucristo. Esto no es lo que resaltan. Para ellos, esto que es maravilloso queda en un segundo plano, y se enfocan en el por qué Pedro, con todo y su prestigio entre los apóstoles, haya entrado y comido en casa de gentiles. Eso no lo pueden entender, eso para ellos es indignante. Y esto porque comer juntos en el pensamiento judío, y también creo en el pensamiento de la mayoría de culturas, comer juntos, compartir un alimento al interior de un hogar,
es un signo de comunión, es un signo de unión, es un signo de estar caminando juntos, es una señal de estar de acuerdo. No sé si recuerdan cómo inicia el Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que termina este desarrollo de esa persona que se describe allí, que primero habla como ellos, después está caminando con ellos y después termina sentado en la mesa de ellos. El estar sentado, compartir un alimento al interior de un hogar en el pensamiento judío, y creo que en la mayoría de culturas, es señal de unión, es señal de comunión. Que un judío entrara en la casa de un gentil era algo inaceptable, y que comiera con él era algo abominable. Esta convicción judía la podemos ver reflejada en las mismas palabras que el apóstol Pedro le da a Cornelio, junto con sus familiares y las personas cercanas a Cornelio que estaban en el hogar de él, cuando Pedro entra a la casa de ellos. Acompáñame a Hechos capítulo 10, vamos a estar yendo constantemente también a Hechos 10, que es el relato original de lo que acontece allí, y pues son capítulos seguidos, no hay necesidad de colocar un separador. Hechos capítulo 10, versículo 27 en adelante, nos señala por la misma boca de Pedro lo abominable, lo imposible de aceptar fácilmente de que un judío entrara en la casa de un gentil. Hechos capítulo 10, versículo 27. Y hablando con él, Pedro con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Juntarse o acercarse a un extranjero. Así que el reclamo que encontramos en los 3 primeros versículos de Hechos capítulo 11 no deben ser una sorpresa. Era la indignación natural de judíos en torno a que un judío hubiese entrado en la casa de un gentil, y mucho más, que hubiera permanecido con ellos unos días, y mucho más seguramente que hubiesen compartido alimentos ellos. Y nosotros debemos detenernos un momento aquí y hacer la siguiente reflexión. Casi siempre cuando leemos esta actitud de los judíos hacia los gentiles, pensamos como algo que gira simplemente en cuestiones de orgullo. Estos judíos sí que eran orgullosos. Pero pensar de esa manera es pasar por alto que la distinción entre los israelitas y los demás pueblos, esa distinción la había creado Dios mismo. La había creado Dios mismo. Desde el mismo momento en que Dios, con mano poderosa, liberta al pueblo israelita de su esclavitud en Egipto y les entrega su ley, Él señala esa distinción. Acompáñame sin perder Hechos capítulo 11 a Éxodo capítulo 19 y leamos del versículo 3 en adelante. Cuando pensamos de qué orgullosos esos judíos, podemos pasar por alto el hecho de que la distinción entre israelitas y las demás naciones, esa distinción fue creada por Dios mismo. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: gente santa, gente consagrada, gente separada para Dios. Dios crea esta distinción, sí, y ese es el condicional que se encuentra en Éxodo 19, si Israel vivía sometida a Dios bajo la ley que estaba por entregarles, si ellos vivían sometidos a dicha ley, serían su especial tesoro sobre todos los demás pueblos de la tierra.
Ellos serían gente santa, es decir, gente separada para Dios, consagrados para Él. Y eso es una distinción con los demás pueblos. Y amados hermanos, esto tenía que ser de esa manera porque Israel era el único pueblo que se relacionaba con el único Dios verdadero, porque así le había placido a Dios. Las demás naciones adoraban ídolos falsos y Dios les enseñó a ellos que eso era algo inmundo y les demandó tomar posesión de la tierra que Él les daba, que Él les había prometido, y que cuando eso sucediera, ellos debían hacer una distinción, los israelitas, con los demás pueblos paganos. Ellos debían distinguirse y distanciarse en la forma en que vivirían. Por eso, Él les da lo que se conocen como las leyes de pureza. Es decir, que las leyes de pureza le enseñaban a los israelitas a entender que Dios era quien determinaba qué era lo limpio y qué era lo inmundo. Ellos debían entender a través de esas diferentes leyes de pureza que Dios les va a dar para su vida cotidiana al interior de la tierra que Dios les daba. Debían entender que era Dios quien señalaba que era lo limpio de lo inmundo. Ellos debían tener presente esto. Y entre esas leyes de pureza estaban qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. Pero esa distinción que puede ser pasada por alto, siempre debemos relacionarlas con el hecho en torno a cómo debían ellos distinguirse de los demás pueblos. Porque muchas veces se escucha desde los púlpitos decir que estas leyes de pureza se debían a que era un pueblo que iba a vagar por el desierto durante 40 años y entonces debían seleccionar qué animales comer y que no les hicieran daño. No, este no es el propósito en torno a la distinción de qué animales podían comer y qué no animales no podían comer. Y esto se ve tan claramente en Levítico capítulo 20, versículo 24 en adelante, donde nota cómo el Señor vincula la distinción de qué animales comer, de qué animales no comer, en torno a la distinción que Dios había hecho de ellos en torno a los demás pueblos. Levítico capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, distinción. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Las leyes de limpieza, las leyes de pureza, le enseñaban al pueblo israelita que era Dios quien determinaba que era lo limpio de lo inmundo. Y Dios los había distinguido porque ellos eran el único pueblo que se relacionaba con el Dios verdadero. Las demás naciones se relacionaban con dioses paganos, con ídolos falsos. Es por esta razón que en el desarrollo de la historia de la redención nos encontramos en que muchos israelitas se mantuvieron firmes en torno a este aspecto de la distinción de qué debían alimentarse y qué no debían alimentarse, por guardar ese aspecto que Dios les había determinado. Acompáñame a Daniel capítulo 1 y leamos versículo 8 al 9. Daniel, un hombre tomado de su tierra y llevado a una tierra pagana, y con toda la intención de tratarlo de convertir en un pagano. Pero Daniel, en torno a hacer esa distinción de lo que él era en torno a los demás pueblos, aún en este aspecto de lo que se alimentaba, quiso guardar el mandamiento que Dios les había dado. Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y esto es solo una ilustración de la convicción que tenían los israelitas en torno a esa distinción que Dios les había mandado, y que la forma de alimentarse, qué animales comer o no, enfatizaba esa distinción. Y como para no quedar dudas en torno a que Dios es quien establece la distinción entre los israelitas y los demás pueblos, Dios de manera explícita advierte al pueblo a que no podían tener ningún tipo de vínculo cercano con los demás pueblos a su alrededor, porque ese vínculo podía llevarlos al peligro latente de que la unión con estos pueblos paganos hiciesen desviarlos de la adoración del único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios demandaba que no se hiciese ningún tipo de vínculo con las naciones paganas. Así que cuando llegamos y leemos esta sorpresa, esta indignación de parte de los cristianos judíos en Jerusalén, de lo que había acontecido con Pedro entrando en la casa de un gentil, no podemos ser tan ligeros de pensar que era solamente un simple orgullo. Y nosotros podemos entender lo que el judío pensaba en torno a relacionarse con un gentil a través de uno de los libros que se escribe en el periodo que conocemos como el periodo de silencio, de esos 400 años, entre la última aparición profética en el Antiguo Testamento hasta la aparición de Juan el Bautista. Y es un libro que no tenemos en nuestras Biblias, es parte de la literatura, digámoslo así, hebrea de ese periodo de tiempo, es el libro de los jubileos. Y quiero traer un pasaje de ese libro de los jubileos porque resume lo que era el pensamiento judío en torno a llegar a relacionarse en algún sentido con los pueblos gentiles. En Jubileos capítulo 22 versículo 16 dice: y tú, mi hijo Jacob, recuerda mis palabras y guarda los mandamientos de Abraham tu padre. Apártate de las naciones y no comas con ellos, y no hagas de acuerdo con sus obras. No te asocies con ellos, porque sus obras son inmundas y todos sus caminos son contaminación y abominación e impureza. Así que entendiendo este trasfondo del pensamiento judío, no nos sorprende lo difícil que era aceptar para un judío, así fuese un judío cristiano, el hecho de que Pedro no hubiese tenido reparo en entrar en una casa de un gentil y permanecer con él por días, lo cual sin dudas implicaba comunión, sentarse en la misma mesa. Sin dudas estos hombres que le hacen este reclamo a Pedro necesitaban una explicación de por qué él había actuado como había actuado. Y Pedro les da esa explicación, versículo 4 de Hechos capítulo 11. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y aquí, en lo que sigue a continuación, Pedro trae el testimonio que nosotros también encontramos en el capítulo 10 desde el versículo 9 en adelante. Y como vimos en el mensaje anterior, y lo voy a resumir de lo que se narra allí, el gentil Cornelio recibió
mensaje de parte de un ángel, el cual le señaló que debía hacer traer a Simón, el que llamaban Pedro, que se encontraba en Jope, una ciudad a una distancia de unos 44 kilómetros de la ciudad de Cesarea, donde se encontraba Cornelio. Y le dice el ángel que debe hacerlo traer porque Pedro le dirá lo que él tenía que hacer. A lo cual Cornelio envió a 2 hombres para traer a Pedro. Al mediodía del siguiente día de esto que había acontecido, de esa aparición angelical a Cornelio, Pedro en Jope sube a orar, y en medio de subir a orar tiene una gran hambre. Ahora, dentro de nuestra cultura diríamos, claro, es que mediodía es hora de almorzar. En mi caso es así, mediodía es hora de almorzar y me da una gran hambre. Pero los judíos no tomaban alimentos en esa hora. Comúnmente los judíos tomaban alimentos a media mañana y a media tarde, 2 alimentos o 2 periodos de alimentación, o sea que no era común que tuviera esa gran hambre Pedro, que le vino a él. Y estando en medio de esa situación, dice la Escritura que le vino un gran éxtasis, es decir, un estado que hacía que todo lo que estaba a su alrededor pasase a un segundo plano y quedara totalmente concentrado en la visión que iba a llegar a recibir. Hechos capítulo 10, versículo 10, mira cómo lo expresa. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es increíble que haya exégetas bíblicos que señalen que la visión que va a tener Pedro se deba a que tuvo mucha hambre, y no a que tuvo hambre por la providencia de Dios para que la visión que tuviese aún mayor peso. Versículo 4 en adelante de Hechos capítulo 11, y leamos entonces cómo Pedro relata cuál fue la visión que él tuvo. Hechos 11, versículo 4 en adelante. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. En la visión que tiene Pedro hay una gran cantidad y variedad de animales. En ese lienzo, en esa visión que tiene Pedro, hay animales limpios junto a animales inmundos, según las leyes que Dios le había dado. Y al ordenarle a Pedro que matara y comiere, Pedro siente que una de sus más firmes convicciones es conmovida dentro de su ser. Porque todos los animales de la visión son inmundos, porque aquellos animales limpios ya no lo eran por haber estado en contacto con animales inmundos, y él nunca había comido alimento inmundo. Tan fuerte es la convicción de Pedro que a la orden del cielo él responde: no. Imagínate, Pedro a la orden del cielo dice no. A la orden celestial él se niega, lo cual enfatiza con mayor fuerza la convicción de Pedro en torno a jamás verse vinculado con comida inmunda, que al final de cuentas, como vimos a través del pasaje de Levítico, señala el nunca haberse vinculado con naciones gentiles. Pedro tal vez creyó que estaba siendo probado de parte de Dios y se mantuvo firme, pero esta visión y la expresión que matara y comiera se repitió 3 veces. Hechos capítulo 11, versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. 3 veces, un número que para los judíos significa
plenitud, completo, es decir, no quedaba dudas en torno a la orden tenía que ser cumplida. Eso lo tenía claro Pedro con la repetición de 3 veces, pero lo que no tenía claro Pedro es qué significaba la visión. Pero por la providencia de Dios, pronto se esclarecería el significado para Pedro. Capítulo 10, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, la providencia divina. Y como para que no quedara duda alguna de lo que debía ser, y para relacionar esta visita de estos hombres con la visión que había recibido, Pedro recibe la orden directa de que vaya con ellos, a pesar de que eran hombres gentiles y le estaban invitando a ir a una casa gentil. Pedro debía ir a la casa de Cornelio, porque como vamos a leer, estos hombres habían sido enviados por Dios mismo, versículo 18 en adelante de Hechos capítulo 10. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, que Pedro en ese momento había entendido ya lo que la visión enseñaba, se puede empezar a percibir en que les da posada a estos hombres gentiles que venían a buscarlos. Es decir, les permite que moren con él durante una noche para el día siguiente partir hacia Cesarea. Versículo 23 de Hechos capítulo 10. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. En ese evento de que Pedro les permite que se hospeden en el mismo techo donde él estaba hospedado, empezamos a vislumbrar el hecho de que Pedro ya había entendido lo que significaba la visión. Pedro sale de Jope a la mañana siguiente con estos 2 hombres y con unos hermanos judíos que lo iban a acompañar. Pedro sale de Jope con la misión de llevar el evangelio a unos gentiles, y lo hace porque Dios ha derribado las barreras de prejuicios que tenía. Aproximadamente 800 años antes, un profeta rebelde desde esa misma ciudad de Jope había tratado de huir de la orden de Dios de ir y llevar un mensaje a los odiados gentiles. Jonás aprendería que cuando Dios ha determinado que algo se cumpla, se cumple. Así un pez tenga que tragárselo y llevarlo donde debe ir. Todos aquellos que se arrepientan ante el mensaje divino serán salvos. En la correspondencia de la historia de la redención, del evento 800 años antes, en torno a llevar el mensaje de arrepentimiento y de salvación a un pueblo que iba a ser destruido, con el mensaje que ahora Pedro llevaba al hogar de unos gentiles en torno a ser salvos de la ira de Dios. La intervención divina permitió a Pedro cambiar sus convicciones. Lo que Dios limpió no debe ser llamado inmundo. Era ahora la convicción que Pedro tenía. Y que esta nueva convicción era clara ahora para Pedro, quedó reflejado explícitamente cuando le dice a Cornelio y a los demás personas que estaban en la casa de Cornelio lo siguiente en el versículo 28 de Hechos capítulo 10. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Con ello podemos ver que Pedro entendió la relación de la visión, de la ley de los alimentos limpios y alimentos inmundos, que hacía una distinción de los israelitas con las demás naciones. Ahora entendía la nueva convicción.
Lo que Dios ha limpiado no se podía llamar inmundo, no se debía hacer una distinción. Y cuando Pedro les comparte el Evangelio, como vimos la semana pasada, Dios hizo manifiesto esto, que en Cristo dichas distinciones ya no existen. Hechos capítulo 11, versículo 15. Pedro dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Cuál es ese principio del cual está hablando Pedro? Del día de Pentecostés, cuando reunidos 120 judíos en Jerusalén reciben la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace evidente que lo que había ocurrido con ellos al principio, así como lo señala Pedro, es lo mismo que había acontecido con estos gentiles allí en Cesarea? Pues Lucas se esfuerza en unir estos dos eventos. Vayamos sin perder Hechos capítulo 10 y capítulo 11 a Hechos capítulo 2 y leamos el versículo 6 y 7 y retornemos una vez más al día de Pentecostés en Jerusalén. Lucas nos ha relatado lo siguiente: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Ahora, sin perder Hechos 2, acompáñame a Hechos 10 y leamos el versículo 44 y 45. Lucas quiere conectarnos a través de mismas expresiones, de mismos eventos, para mostrar que los dos eventos son iguales, que el mismo espíritu que había llenado a los creyentes judíos era el mismo espíritu que había llenado a los creyentes gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. La misma expresión atónitos que había dicho Lucas en lo que había acontecido en Hechos capítulo 2, en Pentecostés en Jerusalén, la repite aquí. Están atónitos los espectadores de lo que está aconteciendo, tanto en Jerusalén como en Cesarea, de lo que está aconteciendo con aquellos que están siendo llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora regresemos a Hechos capítulo 2 y leamos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación evidente de la presencia del Espíritu Santo tanto en los creyentes judíos como en los creyentes gentiles? Vayamos a Hechos 2 y leamos el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho esto estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que, sin dudas, los gentiles creyentes junto a los israelitas creyentes conforman la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Los gentiles, sin dudas, eran parte de la familia de Dios, como las escrituras del Antiguo Testamento también habían llegado a profetizar. Así que es claro lo que acontece, es claro cómo Pedro cambia una convicción por una nueva. Pero surge una pregunta que hay que contestar. ¿Cómo se logró este cambio de directriz de parte de Dios? Si Dios es inmutable, ¿cómo pudo cambiar este paradigma que Él mismo había direccionado? La respuesta está en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que mires lo que el apóstol Pablo les dice a los gentiles de la ciudad de Colosas, que estaban siendo criticados por algunos de trasfondo judío, de que no guardaban las reglamentaciones judías. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17.
Por tanto, dice Pablo a estos creyentes gentiles de la ciudad de Colosas, que estaban siendo criticados por creyentes de trasfondo judío, de que no guardaban las regulaciones judías. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y siempre me ha encantado esta ilustración. La sombra anticipa lo que está por llegar, pero era solo eso, sombra. Y Pablo vincula las regulaciones judías en torno a comida, en torno a días de fiesta, todo lo vincula como una anticipación a la llegada del cuerpo, dentro de la ilustración, a la llegada de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de limpieza enseñaban que Dios era quien señalaba que era puro y que era impuro, no la percepción humana. Porque el hombre desde la caída en el Edén es un ser destituido de la gloria de Dios. No importa cómo se sienta o cómo se perciba a sí mismo. Es Dios quien señala que es puro y que es impuro. Y la única esperanza desde la caída del Edén, la única esperanza que siempre ha tenido el hombre es confiar en la promesa de aquel que habría de venir y aplastaría la cabeza de la serpiente. Cuando Dios le da la ley al pueblo israelita en el Sinaí, coloca una condición: si guardaban la ley perfectamente, entonces serían su especial tesoro. Esta condicionalidad tenía que haberle enseñado a los israelitas su incapacidad de poder relacionarse con Dios, a lo cual Dios mismo les da el sistema sacrificial, para que ellos, a pesar de su pecado, a través de aquello que anticipaba la venida del sacrificio perfecto, ellos pudiesen tener una relación con Dios. Y el pueblo israelita, a pesar de su pecaminosidad, podía tener una relación con Dios precisamente por esa anticipación del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Pero los gentiles estaban lejos de dicha promesa. Los gentiles no tenían esperanza. Pero Cristo, el cumplimiento de la promesa, derrotando al enemigo en la cruz, le ha encadenado, y las naciones gentiles ahora podían llegar a conocer las buenas nuevas de Dios, el Evangelio. Por lo tanto, ya no se debe hacer distinción. El Evangelio también llega a los gentiles y pueden confiar en ese glorioso mensaje y ser salvos, así como los judíos que confían también son salvos. Y quiero que mires cómo magistralmente el apóstol Pablo le enseña esto a las iglesias del Asia Menor. A las iglesias del Asia Menor, que estaban conformadas principalmente por gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y cada parte de lo que está expresando aquí Pablo, léelo con detenimiento, porque este es el aspecto que cambia el paradigma que tenían los judíos, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de los gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban sin Cristo, estaban alejados a la ciudadanía de Israel, es decir, en torno a las promesas, en torno al sistema sacrificial, estaban alejados, no tenían esperanza, eran seres caídos. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en medio de su ministerio, ya había enseñado que los alimentos en sí no contaminaban a nadie. El problema estaba en el hombre mismo. Su contaminación era interna, de la raíz de su ser. Necesitaban un Salvador. Pedro seguramente recordaría las palabras de Jesús, que en el tiempo en que fueron dichas tal vez él no entendió plenamente. Pero como el mismo Señor les había prometido, y esa promesa la encontramos en Juan 14 y Juan 16, ahora ellos, por medio del Espíritu Santo, entenderían y vincularían las enseñanzas y acciones de nuestro Señor Jesucristo en torno a la salvación. En el Evangelio de Marcos, que muchos vinculan directamente con Pedro, por la influencia que Pedro tuvo en el desarrollo de ese Evangelio, enseña el Evangelio que cuando Jesús fue criticado porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, esto fue lo que contestó el Señor. Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y aquí hay una nota editorial de Marcos, el escritor del Evangelio, o tal vez de Pedro, que entendió a través de su vivencia lo que había significado, la visión que había tenido. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. El Señor Jesucristo, aún en medio de su ministerio, ya había enseñado, como aquí en esta nota editorial del Evangelio de Marcos dice: haciendo limpios a todos los alimentos. No, lo que contaminaba al hombre no era comer un alimento u otro. Eso lo que enseñaba era la distinción que el pueblo tenía que hacer en torno a cómo podía llegar a relacionarse el hombre con Dios. Los gentiles no tenían manera, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin Cristo, era imposible. Pero cuando vino el Señor y murió en la cruz, el Evangelio se esparció por todas las naciones. Todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, porque todos los hombres nacen corruptos, muertos para con Dios. Nuestro Salvador tomó nuestra inmundicia para hacernos limpios. Quien está unido a Cristo no puede ser llamado inmundo, porque lo que Dios limpió no puede ser llamado inmundo. Nuestro Señor Jesucristo cargó nuestra inmundicia, pagó en la cruz recibiendo la ira divina. Pablo dice a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.
Y nosotros encontramos en los diferentes evangelios muchas vivencias, milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero los milagros tenían muchas veces enseñanzas en torno a la obra que Él estaba llevando a cabo. Y un día, un leproso, quien su enfermedad expresaba su condición interna, la condición de todo hombre, un ser inmundo, aquel que tenía que repetir inmundo, inmundo cuando iba caminando para que nadie se le acercara y quedara contaminado según las leyes. Un día un leproso le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Casi siempre cuando se lee este milagro se dice: mira el amor del Señor Jesucristo, lo tocó. Pero el tocar el Señor Jesucristo al leproso no es solamente la expresión del amor, es que Jesucristo se hacía inmundo para que este hombre fuera limpio. Y esta era una parábola viva de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó los pecados sobre él, fue inmundo y fue a la cruz para que aquellos que confiasen en él fueran limpios. Ese es nuestro bendito y glorioso y misericordioso Salvador. Él quiso limpiar a su pueblo, hacerlo limpio. Pero regresemos al reporte que Pedro está presentando. Este reporte que Pedro le está dando a los creyentes judíos en Jerusalén. Él les hace ver que fue el mismo Señor Jesucristo quien había hecho esto. Derramar el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Versículo 16 de Hechos capítulo 11. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y la conclusión de Pedro, como vimos la semana pasada, es que si el Señor había hecho esto con los gentiles, al igual que con los judíos, al igual que con los samaritanos que creían en Él, ¿podría algún hombre interponerse en esto? ¿Podría alguien interponerse en la entrada de los gentiles creyentes a la iglesia? Versículo 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ese fue el reporte que presentó Pedro y no había nada más que decir. Y aquellos que tememos a Dios, callamos y aceptamos sus designios, así estos destruyan lo que creíamos. Y así fue con estos cristianos judíos que habían cuestionado a Pedro, los cuales terminaron alabando al Señor, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué glorioso es nuestro Señor. Tres aplicaciones de este relato histórico que hace Pedro. Tres aplicaciones. La primera: la vida y el desarrollo de la iglesia de Cristo no está en nuestras manos. Somos tan incapaces. La vida y el desarrollo de la iglesia del Señor Jesucristo está en las manos del Señor Todopoderoso. Fue Él quien a través de su obra providencial llamó a estos gentiles y les mostró a los judíos la unidad que estos gentiles tenían con ellos. Ninguna parte de esta historia surge de iniciativa humana. Una aparición angelical, una visión que desciende del cielo, unas palabras del Espíritu Santo al corazón de Pedro, una manifestación gloriosa desde el cielo del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia del Señor Jesucristo no se desarrolla a través de la capacidad humana, es el Señor quien la desarrolla. Y las puertas del Hades no pueden detener ese desarrollo, no prevalecen ante Él.
Es por eso que aunque veamos ataques contra la iglesia y muchas veces la veamos pequeña, amados hermanos, la iglesia es poderosa y gloriosa y permanecerá para siempre. Una segunda aplicación de este relato histórico es que nuestras convicciones deben estar fundamentadas en la palabra del Señor y solo pueden ser transformadas por su misma palabra. Es decir, cuando nosotros tenemos convicciones doctrinales, pero alguien nos presenta unas convicciones doctrinales con mucho más peso, surgidas de las Escrituras, de la palabra de Dios, nosotros bajamos nuestra cabeza y nos humillamos ante la verdad que está siendo expuesta de una manera más potente por la palabra del Señor. La única manera de cambiar una convicción en un cristiano es que alguien abra las Escrituras y te presente una más fuerte que destruye la que tú tenías. Y un tercer punto es algo que he venido repitiendo desde hace un año para acá tal vez. Y es que Cristo es el cumplimiento de todas las Escrituras. Aún aquellas leyes de limpieza preparaban el contexto de lo que el Señor vendría a realizar. Amados hermanos, toda enseñanza del Antiguo Testamento debe ser mirada a través de los lentes cristológicos, porque si no, terminamos señalando aspectos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la historia de la redención. Así que mis amados hermanos, que esta palabra del Señor nos siga maravillando a través del poder de la iglesia del Señor Jesucristo, que permanecerá para siempre hasta tu retorno.